comenzar. Bueno, esta es la tercera plenaria y me tocó la plenaria donde falló el acróstico. Hemos estado hablando de la palabra que nos ayuda a recordar esta metodología de oración, el CATS, y en el inglés se escucha muy bien, ¿no? La C es por confesión, la A es por adoración. Sin embargo, en español tendríamos que decir que es agradecimiento o dar gracias, ¿no? Y no quedaría una T ahí. Sin embargo, la quisimos dejar así porque creo que se nos facilita más recordar una palabra en inglés. Todos conocemos gato, ¿no? El gato, cats, nos lo enseñaron en la secundaria por ahí, ya aún lo enseñan en la primaria hoy en día, creo. Entonces, quisimos dejarla así, y la forma por la que la quise dejar así es precisamente para que sea memorable, para que podamos recordar cómo era eso que yo aprendí en esa conferencia de oración de la iglesia vertical. Ah, sí, gato, cats, ya me acordé, y la podamos aplicar en nuestras vidas. Sin embargo, para ayudarnos a no olvidar las letras, vamos a ponerlo en estas palabras. La T es por gracias o thanks en inglés, y como no cuadra en el español, pongámosle tener agradecimiento y ya cuadra. Si tenemos agradecimiento, me voy a acordar de esa palabra, ¿verdad? Así es que vamos a precisamente hablar de ese aspecto de tener agradecimiento en la oración con Dios. Y vamos a pedir a Dios que nos bendiga con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque hasta el momento en la conferencia podemos decir, Señor, que tú nos estás equipando para ser fieles y comprometidos en la oración, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos tu gracia para seguir recabando información y poderla llevar en nuestras mentes y que después pase a nuestros corazones y que después el resultado sean vidas en devoción a ti en la oración. Padre, es nuestro deseo, Señor. Queremos crecer, estamos hartos de ser un cristiano que va por la vida en dependencia propia, que va por la vida en poner las esperanzas en donde no debemos poner las esperanzas, Señor. Y sabemos que eso no te place a ti, no te glorifica a ti, no va conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Danos la gracia, Señor, de comenzar a aplicar todo el conocimiento aprendido en esta conferencia, Señor. Y no jugar con la responsabilidad que tú nos has dado de que nos estás equipando y que ahora no tenemos excusas para no crecer en la comunión contigo, en la oración, Señor. Danos gracia para no ser indiferentes a tu voluntad y al regalo que nos has dado de venir a esta conferencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿cierto o no? Todos nosotros somos una bola de pedinches. Ay, como que toqué ahí un nervio. Y más cuando se trata de orar, ¿cierto? Nos la pasamos pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios, y pidiéndole a Dios. Pero ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo de tu oración te la pasas teniendo agradecimiento? Es más, me atrevería a decir que si pudiéramos juntar todos esos lapsos de tiempo en la oración, cuando oramos, en el que nos la pasamos pidiéndole cosas a Dios, si pudiéramos editar todos esos lapsos de tiempo y meterlos en un video, en una película, podríamos llenar una cineteca entera de nuestras peticiones a Dios, ¿cierto? Pero si en ese mismo ejemplo pudiéramos juntar todos esos momentos de oración en los que hemos dado agradecimiento a Dios, ¿sabes qué pasaría? Tal vez apenas y podríamos hacer un pequeño cortometraje de esos momentos
cuando tenemos agradecimiento a Dios en la oración. Y la razón es precisamente porque desde niños así somos. Así somos aún con nuestros padres terrenales. Nos la pasamos pidiéndoles cosas. Y seguramente ni siquiera te caben en tu mente todos esos momentos en los que les pediste algo a tus padres. Es más, me atrevo a decir que si tú te sentaras, si aún tienes el privilegio de tener a tus padres con vida y les preguntaras, oye, ¿cómo era yo cuando te pedía las cosas? Ellos te podrían traer un sinnúmero de ocasiones en las que tú les pediste algo. Y hasta te costaría trabajo recordar que tú hiciste eso, porque se convirtió en una costumbre tan común en tu vida que ni siquiera analizaste en la oportunidad de dar un agradecimiento por todas las cosas que proveyeron tus padres. Y no te cabrían en la cabeza. Y algo curioso de esta parte es que nosotros, con todo y lo palpable que era el recibir un regalo o un beneficio de nuestros padres cuando les pedíamos algo, aún con todo y eso nos costaba trabajo ser agradecidos de vuelta o tener agradecimiento. Pensábamos que lo merecíamos todo. Es parte de ese egoísmo, del egocentrismo, de la inclinación pecaminosa de nuestro corazón humano, que pensamos que somos el centro del universo, que todo se trata de nosotros y de lo que los otros puedan hacer para que nosotros nos sintamos bien y satisfechos. Así que el vivir agradecido nunca lo valoramos lo suficiente, y por eso también lo vemos reflejado en nuestra oración. No abunda el agradecimiento en nuestra oración. Pude haber escogido infinidad de textos de la palabra de Dios que hablan precisamente de este tema, de ser agradecidos, de tener agradecimiento. Sin embargo, Salmo 136 nos da un panorama claro de las cosas que Dios es y ha hecho, por lo cual deberíamos estar siempre agradecidos con Dios. Así es que el título de mi sermón es este: agradece para siempre al Dios que es y ha hecho misericordia. El sermón tiene 4 puntos, los cuales expresan 4 razones por las cuales debemos de estar agradecidos con Dios. Versículos 1 al 3 nos van a dar la primera de esas 4 razones. Así es que abran sus Biblias en Salmo 136 para leer esos 3 primeros pasajes, por favor. Versículo 1, Salmo 136. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Durante todo este salmo que vamos a estar leyendo, vamos a notar precisamente esta frase, que es recurrente en cada pasaje que vamos a ir leyendo, porque para siempre es su misericordia. Si hay una frase de algún texto bíblico que se repite de forma tan continua en ese texto o pasaje o capítulo, es porque seguramente es muy importante y debemos de poner mucha atención. Y más adelante veremos que este es el caso de esta frase de Salmo 136. Sin embargo, para propósitos de desempacar el texto, por ahorita no nos vamos a enfocar en esa frase. Eso lo vamos a hacer al final del Salmo. Por el momento, enfoquémonos en los versículos que anteceden a esa frase. ¿Ok? Nótese que los 3 primeros versículos comienzan con la palabra dad gracias. No como una sugerencia, sino como un mandato. El primer motivo por el cual el texto nos manda a dar gracias es precisamente por el hecho de que Dios es Señor. Es decir, es soberano. Cuando usamos la frase, por ejemplo, el Señor de la casa,
¿Qué es lo que estamos transmitiendo en esa frase? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que lo que sea que diga esa persona, esa es la última palabra. Que cuando él diga sapo, yo brinco. Es el Señor de la casa. Y no solo eso. También el pasaje dice que Dios es, no solo dice que es Señor, dice que Él es Señor y que es bueno. Como diciendo, Él es bueno y digno de que agradezcamos esa bondad. Y no solo eso, sino que también dice que es Dios de dioses. Como diciendo, no hay otro Dios aparte de Él. Como diciendo, si hay personas o ángeles o demonios con cierta soberanía o señorío sobre otros seres creados, pues este es el Señor de estos y por consiguiente Señor de todo lo creado. Es lo que está diciendo el texto. El rey David, quien fue un instrumento que Dios usó para poder inspirar este salmo, entendía muy bien esta parte. Él entendía esa soberanía y la necesidad de obedecer a un soberano, porque él mismo era un rey. Él podía experimentar eso en las dinámicas con el pueblo de Israel. Que cuando él era rey soberano, el pueblo obedecía. Él entendía muy bien eso, la necesidad de obedecer el mandato y agradecerle a Dios por lo que Él es. Porque nosotros somos porque Él nos creó, ¿cierto? Tuvimos un inicio, pero Él no tuvo un inicio, Él simplemente es. Yo soy. Hace mucho la diferencia, ¿cierto? Tú eres porque mi mamá. Yo soy porque mi papá. Yo soy porque Dios los creó. Pero Él es. Nos ayuda a entender la dimensión de lo que Él es y la pequeñez de lo que representamos nosotros. ¿Puede el hombre natural dar gracias a Dios? Es la pregunta. ¿Cuál sería tu reacción, por ejemplo, si salieras a la calle y un perfecto desconocido se te acercara y te dijera, hey, muchas gracias, Y tú, ¿quién es este? Sí, muchas gracias porque sé y estoy casi seguro que hay algo bueno que seguramente tú hiciste por lo cual yo te tengo que dar gracias. ¿Cómo tomarías ese comentario? ¿Como un halago? Yo creo que no. Porque no tiene fundamento. La persona no te conoce. ¿Cómo te sentirías? ¿Sería un cumplido? ¿O más bien lo tomarías como una ofensa? Como una ofensa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay nada que ese perfecto desconocido sepa de tu vida como para agradecerte de forma genuina y auténtica. Tú sabes que su agradecimiento solamente son palabras, pero no está fundamentado en hechos reales de tu persona, de algún acto de bondad que hayas hecho en tu vida, porque no te conoce. Es precisamente el problema de todo ser humano ante la persona de Dios, que no importa cuán agradecidos digamos estar con Él o con qué frecuencia lo hagamos, si no le conocemos como Él es, nuestros gestos de agradecimiento son vanos. Son vanos. Tenemos que agradecerle por quién es Él, como dice el primer punto de mi sermón. Pero no lo voy a lograr hacer de la manera que le plazca a Dios si no le conozco. Tengo que conocerle primero a Él. Y no soy capaz de conocerle al menos que tenga una perspectiva correcta y clara de su persona. Y nunca tendré una perspectiva clara de su persona si Él primero no se me revela. Y la única forma en la que voy a poder entender su persona es si Él me abre los ojos para poder conocerle y entenderle. Y para entender todos esos aspectos de su persona que hemos leído en los primeros 3 versículos, para que eso suceda, tiene que ocurrir el milagro
del corazón. Un milagro que produce en mí un entendimiento adecuado de quién es Él. Vamos a hablar de ese milagro más adelante. Pero por ahora quédate con la idea de que no todos los que dicen palabras de agradecimiento a Dios son bien recibidas esas palabras. Más bien es parecido al ejemplo que te conté de cuando alguien se te acerca que es un desconocido y te da las gracias, suponiendo que hiciste algo bueno. Así que cuando no le estamos agradeciendo a Dios por quién es Él, hemos errado en obedecer ese mandato de dar gracias. La siguiente razón de agradecimiento a Dios la veremos en los siguientes pasajes. Versículo 4, recuerden, vamos a remover, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Versículo 4, al único que hace grandes maravillas, al que con sabiduría hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine de día y la luna y las estrellas para que reinen de noche. Estos 6 versículos que acabamos de leer, iglesia, están haciendo alusión a su poder creacionista, por el cual deberíamos estar agradecidos, de por cierto, con Dios. El que hace grandes maravillas, como diciendo, las maravillas que Éste hace, nadie las hace, Él es el único. Con sabiduría hizo los cielos, extendió la tierra sobre las aguas e hizo las grandes lumbreras, nos está diciendo. En otras palabras, su poder creacionista debería de ser, motivo suficiente y válido para que yo le pueda dar gracias a ese Dios. Conozco de personas que viven agradecidos de por vida con otros hombres. Como por ejemplo, cuando alguien no tenía los medios para acabar una carrera y llega alguien y le dice, mira que yo te pago tus estudios. Y viven agradecidos de por vida. Cada que pueden los mencionan en sus conversaciones. Cuando alguien hace un halago de su éxito profesional, por ejemplo. Sí, fue gracias a tal persona. O cuando una persona obtuvo su primera casa y no tenía el dinero para dar el enganche. Y alguien más se acercó y le dijo, no te preocupes que yo te pongo ese dinero para el enganche de tu casa. Y viven agradecidos porque ahora tienen un techo gracias a la persona y agradecidos de por vida. O cuando alguien no tiene el dinero suficiente para pagar el hospital en un tratamiento de una enfermedad que no era esperada, obviamente. Y no tenía la economía para los gastos que iba a generar en estar en esa enfermedad. Y llega alguien y dice, no te preocupes, que yo voy a pagar las facturas de esos gastos. Y vive la persona, tal vez hasta le salva la vida por causa de ese tratamiento. Entonces esa persona vive agradecida de por vida, porque gracias a esos estudios, a esos medicamentos, a esa operación tal vez, le salvó la vida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios todos los días por el simple hecho de que Él es el autor de la vida? Y por la obviedad de poder ser testigos de esa realidad, simplemente cuando nosotros mismos nos vemos y vemos que somos hechos, somos hechura suya, que Él nos formó, que cuando yo me puedo parar en un espejo puedo ver la perfección de lo que Dios hizo. Y que no pudo haber sido producto de un accidente cósmico. El hombre natural, por ejemplo, en particular los ateos, tienen que salir a la calle todas las mañanas, voltear a ver los cielos, voltear a ver al sol que está saliendo, a la luna que se está escondiendo, y hay veces que hasta los puedes ver los dos al mismo tiempo, por un lapso de tiempo. Ver los cielos y declarar, esto es producto de un accidente cósmico. El ateo tiene que mirar a las plantas, tiene que mirar a los animales y declarar, esto es producto de millones de años de evolución. Tiene que llegar a la conclusión de que sus ancestros son esos seres. O incluso una bacteria.
El ateo tiene que verse al espejo y declarar: soy una bacteria muy bien evolucionada, con la capacidad de domesticar otras bacterias como las vacas para después tomarme su leche, por ejemplo. Ese es el absurdo de no ver las glorias de Dios en la creación y responder en agradecimiento a su bondad. Agradecerle por su poder creador, como dice el punto de mi sermón. Eso debería ser razón suficiente para vivir agradecidos con Dios. Sin embargo, muchas de las veces ese es algo que damos por hecho, ¿verdad? Y se nos olvida. Se nos olvida que no merecíamos ser creados, pero que a Él le plació crearnos. Si estás en Cristo, esto es, si no eres un hombre natural, como del que hemos estado hablando, si Dios te ha abierto los ojos para agradecerle por lo que Él es, entonces también podrás agradecerle por lo que ha hecho, como es el caso de haber creado el cosmos, en donde te incluyó a ti. Y aún si estás en Cristo, puedes usar esa misma sombra de lo que la creación física del cosmos es para exaltar su poder creador que Dios formó y te mostró en haberte hecho una nueva criatura en Cristo. Por haber hecho grandes maravillas con materia muerta que no le buscaba y que ahora le busca por su misericordia. Por haberte dado con sabiduría acceso al cielo para estar en su presencia. Con sabiduría lo hizo. Por haber extendido su salvación sobre la faz de la tierra y haber apaciguado las aguas que te ahogaban. Las aguas de tus peores enemigos, de tu pecado, de tu esclavitud al pecado. Por haberte dado una gran lumbrera para iluminar tu alma, que es su Santo Espíritu, para que éste te guarde e ilumine en tu caminar con Dios de día y de noche. Así que si eres de Cristo, tienes doble razón para darle gracias a tu Dios, por doble poder creacionista en tu persona, por la creación del cosmos y por la creación de nueva vida espiritual en tu alma. Amén. La tercera razón por la cual tú le debes dar gracias a Dios la vas a encontrar en los siguientes versículos del 10 al 22. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en las Biblias. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió en dos partes el mar rojo, e hizo pasar a Israel por en medio de él, mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, al que condujo a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a su siervo Israel. Les quiero platicar que yo soy un fan del suceso del Holocausto. Y les quiero comentar por qué. Porque una de las razones que me fascina de esta parte de la historia es que no escapo la idea de pensar que bien yo pude haber nacido en ese tiempo y ser tratado como aquellos que vemos siendo maltratados en los documentales y videos que nos muestran por televisión. No escapo que pude haber sido víctima del Holocausto. Cada que veo videos del Holocausto, me conmueve ver las caras de los prisioneros de los campos de concentración, cómo sus rostros cambian radicalmente a ver a sus libertadores. Algunos de ellos tenían años sin mostrar una sonrisa en sus bocas. Y de repente, cuando los aliados se muestran victoriosos sobre los nazis, eso les trae una nueva esperanza de vida. Y por eso la sonrisa repentina de sus bocas. En los videos puedes ver cómo estos prisioneros de guerra les besan las manos a sus libertadores, los abrazan, les lloran, les muestran agradecimiento por haberles rescatado de sus opresores.
en los pasajes que acabamos de leer. Veremos que el autor de este salmo está haciendo alusión a un evento histórico similar con el pueblo de Israel. Un evento donde obró Dios sus maravillas para rescatar de esclavitud a aquellos que vivían en esclavitud en Egipto bajo el dominio del faraón, rey de Egipto. Esclavos que seguramente vivían en condiciones muy similares y parecidas a los que sufrieron el holocausto. Esclavos que eran tratados como animales, los cuales Dios tuvo misericordia y les rescató, los redimió, los salvó de las manos de los enemigos por el amor que les tuvo a ellos. Y obviamente por amor a su nombre. El amor que Dios les mostró hiriendo al primogénito de Faraón y al de los egipcios también. Dios lo sacó de en medio de ellos, lo hizo con mano fuerte, trayendo diferentes plagas previas a esa matanza. Dividió el mar Rojo ante la persecución de los egipcios que los querían hacer regresar para traerlos otra vez cautivos. Esclavos que seguramente vivían en condiciones fuertes. Misma maravilla que después, cuando dividió el mar Rojo, esa misma maravilla que fue la ruta de acceso y de escape para el pueblo de Israel, fue la misma tumba que después enterró a los enemigos de Israel. El mismo lugar, el mismo acceso, diferentes destinos. Después Dios continuó mostrándoles su amor. ¿Cómo? Proveyéndolos ante climas adversos, en el desierto. ¿Para qué? Para poder seguir mostrando su poder, sus maravillas, ya que no hay ninguna sociedad, ninguna civilización que pueda pasar 40 años en el desierto y vivir para contarlo. Después de ese periodo de 40 años, los sacó del desierto. ¿Y qué siguió pasando? Los defendía ante todo pueblo, ante todo rey o nación que tuviera hostilidad o maldad en contra de ellos. Su protección fue tal que no solo mató a reyes poderosos por amor a Israel, sino que les dio encima de eso sus tierras como heredad, dice el texto. Esa es la historia de los ancestros del rey David, por la que David debía estar agradecido en su contexto, por lo que Dios hizo por su pueblo por generaciones. Para David eso era motivo de vivir agradecido ante su Señor, tan agradecido, aún más agradecido que las víctimas del holocausto, ya que por lo menos las víctimas del holocausto conocían los países contra los que estaban en guerra sus opresores y sabían que de alguna forma también eran países poderosos. Pero con Israel era cosa distinta. Ellos sabían que no tenían ninguna posibilidad de derrotar a ninguno de sus enemigos. Así es que su fe tenía que ser más grande que de un prisionero o maltratado en un campo de concentración de los nazis. Su fe tenía que ser no puesta en los hombres, sino en el Dios soberano del que habla estos pasajes. Por eso esa redención de Israel y esa protección que Dios les da no era la más grande hazaña de Dios, ¿sabían? Eso simplemente era una sombra, era un tipo de rescate. El rescate más grande y glorioso de una redención sin precedentes, que opaca la redención de los israelitas en Egipto y aún del holocausto. ¿Saben cuál es? Es una redención de la cual se tiene que arrebatar a los cautivos de las manos de un enemigo más poderoso que los nazis y que Faraón. El enemigo más abominable que tiene cautivo los corazones de los hombres. Ese pecado cuyo padre es Satanás. Ese pecado que la única forma que podía ser derrotado es si alguien llevaba sobre sus hombros para después ser clavado en un madero y junto con ese pecado morir. De tal forma que esa persona fuera tratada como un pecador muriendo en una cruz. El poder del pecado era tan superior sobre la vida de los hombres, esclavos al mismo,
que el unigénito Hijo de Dios tuvo que morir para que los esclavos del pecado fueran puestos en libertad. El instrumento que Dios usó para ese acto es a aquel que está sentado a su diestra. Aquel que no dividió al mar rojo, pero sí dividió al mundo en dos grupos. Las cabras de las ovejas, quienes serán destruidos por no haber reconocido el señorío de este Señor. Las ovejas que pasarán sin ningún rasguño la ira que Dios removió sobre sus personas por haber creído en la provisión, en el medio de salvación. El sustento y vida que ellos tuvieron en el desierto, por ejemplo, y después del desierto, es simplemente una sombra de una mejor vida. No un pedazo de tierra, sino el estar en la presencia de aquel que todo lo llena en todo. La heredad que recibieron, por ejemplo, era simplemente la sombra de una mejor heredad que nos fue dada por medio de la revelación del Hijo de Dios en nuestros corazones, que vino en poder, en el poder del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. La redención que Cristo nos da es 1000 veces mejor que la redención de Egipto. Una redención que es eterna y no temporal. Una salvación que es incorruptible. Porque Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cierto? Pero no sacó a Egipto de Israel, de su corazón. La liberación del corazón inclinado a la esclavitud del pecado la tuvo que hacer Cristo sobre nuestras vidas. El mar fue el escape de los judíos y la misma tumba de los egipcios. De la misma forma que Cristo es la salvación de los que se arrepienten y el juez de los que no se arrepienten. Es por eso que agradecerle a Dios por su poder redentor es una buena razón para vivir agradecidos con Él para siempre. Amén. Por último, vamos a leer los versículos 23 al 26. Esto nos van a dar la última razón de este salmo para vivir agradecidos con Dios. Versículo 23, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne, dad gracias al Dios del cielo. Estos últimos 4 versículos, iglesia, son un resumen de todo lo que ya hemos visto. Y todo lo que ya hemos estado hablando es últimamente un acto de misericordia de Dios. Es por eso que el pasaje está lleno de esta frase, la cual le pusimos una pausa, ¿recuerdan? Al principio del mensaje. Esta frase es tan repetitiva que es la única conclusión que tenemos que llegar cuando vemos todos estos actos en el texto. De que Él es creador, de que Él es redentor, de que Él es sustentador. Y todas esas cosas son expresiones de misericordia hacia nosotros, ya que Él no tenía la necesidad de crear, ya que Él existía por la eternidad en una comunión perfecta como un Dios trino, en comunión perfecta con su Padre y con su Hijo y el Espíritu Santo, sin necesidad de crear nada para no sentirse solos. No necesitaban compañía. Sin embargo, nos creó. Y ese de por sí es un acto de misericordia. Él no tenía la necesidad de salvar a Israel de Egipto, ni mucho menos de salvarnos a nosotros. Sin embargo, por amor a su nombre y como un acto de gracia y misericordia, nos salvó. Acordándose de nuestra humillación, como dice el versículo 23. Y después nos rescató de nuestros adversarios, como dice el versículo 24. Nos sacó de la condena del pecado que nos trae la muerte, muriendo en nuestro lugar y resucitando al tercer día como una prueba de haber vencido a esa muerte. Él no tenía la necesidad de un día arrojar a Satanás y a sus demonios a un lago de fuego junto con los que no se van a arrepentir. Sin embargo, lo va a hacer, rescatándonos de vivir vidas en compañía de todos aquellos que no se arrepintieron por la eternidad.
Él no tenía la necesidad de darnos sustento, ni físico, ni mucho menos espiritual. Pero en su misericordia nos dio vida en Cristo, en el poder de su Santo Espíritu, para que pudiésemos tener fe en Él y en su obra redentora. El sustento del Espíritu que nos da ayuda para perseverar en esta fe y así ser santificados y conformados a la imagen de Cristo mismo. Él no tenía esa necesidad. Sin embargo, por su gracia, por su misericordia, nos lo dio. Él era el Señor, Dios en los cielos, como dice el versículo 26. Sin embargo, decidió dejar su trono en los cielos para bajar en forma de siervo y servir a los que vivían bajo la esclavitud, trayéndoles redención y perdón de pecados, cosa que no tenía que haber hecho. Sin embargo, lo hizo por su misericordia. Él y su obra redentora. Es por eso que esta última razón para darle gracias a nuestro Dios está plasmada en esta palabra tan repetitiva de este salmo, que es el último punto de mi sermón. Agradécele por su misericordia. Agradécele. Él es digno, porque Él lo es. Él nos lo ha revelado por lo que creó, por lo que redimió, por los actos de sustento. Son al final misericordia. Misericordia que mostró para no darnos lo contrario, que era lo que merecíamos. Ya que merecíamos el no conocerle, ni saber quién era Él por nuestra rebelión. No merecíamos que nos creara ni que nos recreara en Cristo. Eso no merecíamos. No merecíamos que nos salvara y trajera redención, y mucho menos en la forma en la que lo hizo, que le trajo humillación a su Hijo. Sin embargo, por amor lo hizo. Eso es misericordia. Así como para siempre es su misericordia, así también para siempre debería de ser que vivamos agradecidos de por vida en esta tierra, hasta la eternidad en los cielos. Agradécele para siempre al Dios que es y ha hecho misericordia, iglesia. Y deja de vivir vidas de pedinches en la oración. En su lugar, enfoquémonos en vivir vidas agradecidas en la oración, que demuestran que entendemos la misericordia de Dios. De que Dios ya nos mostró que no nos importa que si Dios nos da o no nos da ese trabajo, o esa cosa que tanto anhelamos, o ese carro que tanto nos gusta, o esa casa que siempre hemos deseado, o ese hijo, o esa hija, o ese esposo, o esa esposa, o esa profesión a la que tanto me aferro. Que deje de ser eso nuestro enfoque, iglesia. Ten agradecimiento por lo que Dios es y ha hecho en la creación misma, como en tu vida en particular. Y te darás cuenta que entre más reconoces lo que tienes que agradecerle a Dios, vas a comenzar a perder el enfoque de las cosas que no deberías de estar buscando necesariamente, y no que sean malas. Es cuando entiendo la misericordia de Dios que cambia mi enfoque, iglesia. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir agradecidos y manteniendo el enfoque. Para que la película de nuestra vida en la oración deje de ser una cineteca de pedinches y más bien ese sea como un videoclip, y que para nuestra vida de agradecimiento en la oración se convierta en esa cineteca de la que hablábamos al principio del sermón. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias